Buenas noches. Esto es el comentario positivo, nuestra lectura sabatina de la Biblia. Estamos leyendo el segundo capítulo de Juan y hoy vamos a leer desde el versículo 13, es la parte que corresponde. Y bueno, vamos a empezar a hacer la lectura. Dice la palabra. Bueno, antes que nada, pues una disculpa porque hoy hasta tarde estoy haciendo el video o trabajo, pero finalmente aquí estamos cumpliendo y siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo que Él leyó cuando inició su ministerio en el sábado, la parte de la escritura de Isaías donde hablaba de su propósito en la tierra y de su ministerio. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. En Marcos 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, allí sentados. Y haciendo una sota de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando un comerciante llega a alguien y quiere levantarlo, pues no tan fácil, se levanta. Segundo, el patio del templo era muy grande, que había un mercado del mercado de Tepito. ¿Por qué los comerciantes no hicieron nada? Bueno, en primer lugar, el concepto que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es muy erróneo al que realmente es, que el Señor Jesucristo era un hombre fortachón, era alto, el Jesús histórico del que se ha estudiado arqueológicamente indica que muy probablemente fue carpintero, de hecho, que no fue carpintero, perdón, sino que albañil. La palabra que se traduce es como oficio y pudo haber sido, sí, carpintero, pudo haber sido albañil, y si hubiera sido en este tiempo, quizá fontanero, plomero, etcétera, electricista, si hubiera sido en este tiempo. En ese tiempo, Roma era el imperio y los impuestos tenían que pasar por muchos caminos para llegar a Roma, entonces ellos hicieron caminos directos que llegaran a Roma lo más rápido posible para que los impuestos llegaran precisamente lo más rápido, porque había muchos asaltantes en el camino, no eran seguros los caminos y muchas veces se robaban en el camino los impuestos que iban para Roma. Entonces se estaban haciendo y se dice que muy cerca de la casa de Jesús había una construcción de un camino y que pudo haber estado trabajando en ese camino. Ese es el Jesús arqueológico, no quiere decir que haya un sustento histórico real o que eso haya sido. También los que van la visión del carpintero, de todas maneras un carpintero por el esfuerzo que hace en su trabajo, y más aún antes que no habían tantas herramientas como hoy eléctricas, pues era más difícil, eran personas fortachonas. Entonces el Señor Jesús era fuerte, era alto, dice la escritura en Isaías que era un hombre que no tenía físicamente una belleza como tal. Su belleza de él radicaba en la enseñanza, en la forma de ser, en lo que traía y en el ser Dios. Era el hombre más hermoso de la tierra, pero no con la belleza que estamos acostumbrados nosotros a ver. Entonces, otra razón por la cual ellos no hicieron fue por los argumentos. Ellos sabían que él tenía razón en lo que estaba diciendo, se le respetaba porque él era conocido como alguien que enseñaba la palabra y enseñaba correctamente. Entonces, eso los llevó también a detenerse, el respeto que tenían al Señor. Y vemos que también los discípulos recordaron la escritura que dice, el celo de tu casa me consume. Estaban haciendo un mercado, a Dios no le gustaba que se hiciera eso porque había un mercado. Bueno, mucha gente venía de muchos lugares muy lejanos a dar su ofrenda, y recordemos que en ese tiempo la ofrenda era un sacrificio de animales. Entonces los animales, los que venían de lejos no los llevaban a los animales como tal porque era más difícil transportarlos, sino que lo que hacían era comprar ahí en el templo las ovejas, las palomas o los bueyes. Y entonces por eso es por lo que ellos ya habían hecho negocio, y obviamente al llegar hasta el templo a comprarlos, pues se los encarecían. Y el Señor se daba cuenta de que realmente no se hacía ya por una fe, sino por un negocio. Entonces dice el versículo 18, perdón, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
pero él hablaba del templo de su cuerpo, y eso fue algo que no pudieron ver ni entender, puesto que el Señor Jesús se refería a su cuerpo, que una vez que murió, resucitó al tercer día, y así él también estaba hablando del nuevo templo. Al caer el templo en el año 70, error hoy teológico es que cuando vamos los cristianos a nuestra reunión decimos que vamos al templo. El único templo permitido por Dios fue el templo de Jerusalén, que se cayó en el año 70, fue el segundo templo. El tercer templo va a ser construido en Jerusalén, pero hoy no existe templo. Entonces dice, y el Señor Jesús mismo dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces nosotros vamos a una casa de oración. Por eso en el servicio lo más importante es la oración. Muchos piensan que nada más es la prédica, y muchos no pueden estar platicando en la reunión, o pueden estar haciendo cualquier otra cosa al momento de que es la oración y que es la alabanza. Y sin embargo la prédica empieza con oración y termina con oración, y es una casa de oración. Entonces la importancia es, lo importante de estar en la casa de oración es recibir desde el momento en que empieza la oración hasta que termina. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos llevamos de la casa de oración es la bendición de nuestro Padre Espiritual, ya sea que tengas un pastor, un apóstol, siempre al final va a dar una oración de bendición para tu vida, que va a ser la que te va a acompañar, puesto que Dios le dio autoridad en esa casa espiritual. Por eso es bien importante que nos quedemos durante todo el servicio, porque todo es importante. Entonces hoy no hay templo, porque el templo es nuestro cuerpo. Así como Jesús hablaba de su cuerpo, hoy el templo de mi Señor Espíritu Santo es mi cuerpo, mi corazón está el trono de mi Señor Jesús, y entonces el templo es el cuerpo, no un lugar físico. Iglesia quiere decir eclesía, que quiere decir estar afuera, o reunión, asamblea. Entonces somos las personas que estamos reunidas, y puede ser en un parque, puede ser en una casa, puede ser en un edificio. Somos las personas las que conformamos la iglesia. Entonces dice el versículo 22: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hoy hay mucha apostasía en la iglesia. Hay muchas personas que dicen ser de Dios y sin embargo enseñan cosas incorrectas, enseñan lo que Dios no enseñó, o viven de una manera incorrecta. Y él hablaba de las personas que enseñan lo correcto y viven de una manera incorrecta. Así hablaba de los fariseos y decía: son hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de su pudrición. Entonces vemos que al Señor Jesús no se le engaña. Puedes estar 30 años sirviendo en una iglesia, vivir en una iglesia, en una cobertura, tener una cobertura y decir que eres cristiano, y sin embargo morir y llegar a la presencia del Padre, del Señor Espíritu Santo y del Hijo, y el Señor Jesús te diga: no te conozco, hacedor de maldad, y entonces seas rechazado. Entonces es bien importante que nosotros realmente vivamos de una manera en que el Señor Jesucristo le agrade, porque no vengo a agradar al mundo, porque muchas veces el cristiano agrada al mundo pero no al Señor Jesús. Conozco la historia de un hombre que era cristiano, que servía en la iglesia, y un día cuando el pastor lo encontró, y es una historia real, él estaba fumando y él hasta se tragó el cigarro. Bueno, el pastor ni lo iba a juzgar ni lo iba a llevar al infierno. A lo mejor, si es un buen pastor, le iba a dar el consejo correcto en el momento oportuno, pero realmente quien lo estaba viendo era el Señor Jesús. ¿Y de qué le servía que le ocultara a un hombre su pecado si el que lo va a juzgar al final es Dios? Entonces tenemos que tener esa realidad en nuestras vidas. Nadie no tiene necesidad de que nadie dé testimonio del hombre, pues él sabe lo que hay en el hombre. Yo no tengo necesidad de quererme mostrar que soy muy bueno delante de Dios, pues el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Eso es la importancia de la enseñanza de hoy, el saber que tenemos que
vivir de la manera en que sea correcta para Dios. No podemos hacer un negocio de la casa de Dios. Esto no quiere decir que los pastores, hay muchos pastores que sí se dedican a robar realmente a las ovejas, pero dice la Escritura que el trabajador tiene derecho a su paga y que Dios le dio las ofrendas al hombre para que de ello viva en la iglesia. Entonces, finalmente, si alguien es prosperado porque está haciendo lo correcto y que da un testimonio grande de ser usado por Dios, al contrario, debemos darle gracias a Dios y orar por ello, porque está haciendo lo correcto. Pero cuando una persona se enriquece solamente por sí mismo y no está dedicando a la palabra y no le importan las ovejas, bueno, pues vendrá el Señor Jesús, no yo. Yo solamente tengo que orar por esa persona para que entienda lo incorrecto, pero mi parte es bendecir a mi Padre espiritual y estar alegre porque se ha prosperado. Cuando veo lo que he logrado en esa casa, lo que se me ha enseñado y cómo puedo vivir hoy de una manera transformada, y que no es el hombre, pero Dios ha usado mucho a esa persona para que yo pueda ser transformado. Entonces yo le doy gracias a Dios por la vida de mi casa espiritual, de mi paternidad espiritual. Y bueno, pues hasta aquí dejamos hoy, terminamos hoy el capítulo 2. El próximo sábado estaremos ya viendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan en la lectura y comentario sabatino. Y recuerden, el propósito es que realmente empecemos a leer la Escritura, porque hay muchos cristianos que dicen serlo y se pasan toda la semana sin abrir su Biblia. Entonces este espacio es para que empecemos a empezar a formar un hábito de lectura, y también, como lo dije al principio, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue en un sábado cuando Él leyó en la sinagoga una parte de la Escritura y hizo un comentario diciendo que en ese momento empezaba su ministerio y su propósito por el cual el Señor lo había llevado a este mundo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar gracias a Dios, que es el primer lugar para Él. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo, le doy gracias porque me da la oportunidad de poder hacer una lectura. Los errores son míos, los aciertos son de usted. Le pido, Padre, que nunca permita que haya exégesis en mi corazón, que yo no force la Escritura para enseñar lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, o mis pensamientos o mi entendimiento, sino que siempre, siempre, siempre me deje guiar por el Espíritu Santo. Siempre yo me hago a un lado para que sea el Espíritu el que hable, Señor, y que alcance a muchas personas. Hoy es tiempo de necesidad. Hay enfermedad y hay apostasía, Señor, y se necesita regresar a los primeros rudimentos. Es tiempo de que está lleno el internet, la televisión, Señor, de malas noticias, de cosas que aterran. Y hoy lo peor de todo es que hoy es el supuesto cumpleaños del adversario, Padre. Y hoy muchos están en fiestas, disfrazándose, ofreciendo sin darse cuenta a sus hijos, y nosotros estamos en lo importante, que es la lectura de la palabra y confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy muchos se disfrazan de demonios, de vampiros, de brujas. Nosotros nos ponemos el traje correcto, Señor, el yelmo de la salvación, Señor bendito, y todo lo que es la armadura, la espada de la palabra, el escudo de la fe, Señor, etcétera. Hablaremos de ese tema en otro momento, pero hoy sí sabemos que nosotros tenemos, en vez de disfrazarnos, nosotros nos ponemos el traje correcto. Gracias, te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias, espero que les guste esta palabra, y no solamente por emoción, sino porque se den cuenta de que el Señor está hablando a su corazón, y que compartan, porque es necesario en este tiempo que muchos escuchen la palabra de Dios, la palabra correcta. Gracias por sus vidas, gracias le doy a Dios porque hay quienes están escuchando, y por cada uno que se añada, pues vale la pena este tiempo y este trabajo. Le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo, y pues nos vemos en la semana, porque vamos a seguir hablando para el día martes. Vamos a seguir con el tema del carácter del Señor Jesús, y bueno, también vamos a seguir también entre semana hablando de los héroes de la fe. Que tengan una muy bendecida noche y gloria a Dios, y seguimos orando, peleando, haciendo la guerra, porque hoy es la gloria para Dios, no
para el que dice que hoy es su cumpleaños, que es un mentiroso y ya está derrotado y está a los pies de el Señor Jesucristo, y está a nuestros pies y es a donde tiene que permanecer, porque el Señor Dios ya nos dio la victoria en el nombre de Jesús. Amén.